Señor los bendiga, buenos días, bienvenidos a este tiempo de alabanza y adoración desde casa. Sean todos bienvenidos a este tiempo donde vamos a alabar, donde vamos a engrandecer el nombre del Señor. Y antes de comenzar con este tiempo de adoración, quiero invitarte a que puedas leer el Salmo 34, versículos del 1 al 8. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos hemos depositado nuestra confianza en Él? Nuestro papá, nuestro amigo, nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, en las pruebas, en las luchas, en la enfermedad, en el tiempo de alegría, en el tiempo de bendición, de prosperidad, en el tiempo de escasez. Ese es nuestro Dios, Jehová Dios de los ejércitos, Jehová Jireh, nuestro proveedor, Jehová Shalom, príncipe de paz. Ese es nuestro Dios en el que creemos, en quien hemos puesto nuestra confianza y a el que seguimos y servimos. Te invito a adorar juntos al Señor. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer, y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación.
que nos renueva en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, te llevas todas nuestras cargas, nuestras enfermedades. Ya padeciste por ellas en la cruz del Calvario, Señor. Todo lo que nos toca vivir, Señor, lo hacemos en honor a ti, papá, en el nombre de Jesús. Te invito a que ahí donde estás puedas levantar tus manos y darle gracias a Jesús, porque Él vive, porque Él reina y porque Él es nuestro Dios. Dios les bendiga en esta mañana tan especial que Dios ha preparado. Es un privilegio poder compartir una palabra con ustedes que se encuentra en San Mateo capítulo 25, una parábola de las tantas que Jesús usó para enseñar como ejemplo, para predicar la palabra. Dice que esta era la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas,
no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando Jesús estaba poniendo este ejemplo, estaba usando esta parábola, estaba contando cómo iba a ser el reino de los cielos. Y en este tiempo que estamos viviendo adversidades donde sabemos que son las señales y están ocurriendo cosas que son señales que están escritas en la Biblia, porque Cristo viene pronto. Cuando leemos esta palabra se refleja mucho a este tiempo, y Jesús hace más de 2000 años habló de esta palabra y explicó cómo iba a ser el reino de los cielos. Semejante a que dice que habían 10 vírgenes, 5 eran prudentes, eran mujeres que pensaban, ¿no?, que podía llegar a ocurrir alguna situación en alguna actividad X, y estaban preparadas, se preparaban. Dice que el prudente analiza, piensa qué es lo que puede llegar a pasar en una actividad, y dice que modifica su conducta, modifica o adecúa su conducta para no tener un perjuicio o producir un perjuicio. O sea, para que nada le perjudique, para que nada le salga en contra. Entonces, estas 5 vírgenes prudentes tuvieron esa capacidad de pensar y decir: vamos a llevar con nosotros aceite extra, porque no vaya a ser que pase algo, ocurra algo, o se demore el esposo y no hay aceite. Entonces ya estaban preparadas, ya habían pensado de antemano diciendo: vamos a tener aceite extra en nuestra lámpara. Pero dice que habían 5 insensatas que no llevaron consigo aceite extra. Cuando yo meditaba en esta palabra y Dios hablaba a mi vida a través de esta palabra, y que la hemos leído un montón de veces y la hemos escuchado predicar y sabemos lo que dice, sabemos que habla sobre la venida de Jesucristo, del regreso de Jesucristo a venir por su iglesia, por su novia, por su esposa. Pero cuando Dios me hablaba de esto muy profundamente, porque habían 5 vírgenes, o sea, habían 10. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Dice que la insensatez, las sensatas demuestran buen juicio y madurez. Y las insensatas dice que es el principio de la falta de Dios en sus vidas. Dice que eso es la insensatez, el principio de la falta de Dios. Por eso cuando yo oraba y Dios me hablaba a través de esta palabra y meditaba, Dios estaba hablando, porque dice que estas 5 vírgenes no tenían aceite extras, no se habían abastecido por si cualquier cosa ocurría mientras el esposo venía. A la antigüedad, en ese tiempo, cuando Jesús hablaba, se acostumbraba que el esposo iba a buscar a la esposa, a la novia, a la casa donde ella estaba preparada. Dice que él la iba a buscar, y cuando él llegaba, dice que de ahí la llevaba y ocurría la ceremonia y la presentaba en la familia, y ahí festejaban y celebraban juntos. Era una costumbre que tenían. Por eso dice que alguien decía, dio aviso: ahí viene el esposo, salir a recibirle. O sea, porque ya estaba todo preparado, era una costumbre que tenían en ese tiempo. Entonces Jesús usaba ese ejemplo. Cuando Dios me hablaba a mi vida y me acordaba cuando me había puesto de novio, o los que nos hemos casado, que estamos casados y estuvimos en ese momento de novio, nosotros nos preocupábamos por tratar de ver a nuestra amada, a nuestra futura esposa, el mayor tiempo posible.
tratábamos de hacer las cosas y de tener el mayor tiempo posible porque queríamos estar con ella, porque queríamos charlar, queríamos salir a caminar, a pasear. De esa forma nosotros podíamos conocer, de esa forma podíamos conocer a nuestra esposa o la futura esposa podía conocer a su futuro esposo. O sea, los novios se podían conocer entre sí, los gustos, las costumbres, la música que les gustaba, la comida preferida, todas esas cosas se conocían, las conocimos mientras estábamos en ese noviazgo y mientras nos conocíamos y pasábamos tiempo juntos. Y mientras más tiempo, mejor, porque más conversábamos y más charlábamos. En mi tiempo era cartas y llamadas de teléfono, porque el internet todavía no estaba, no era su furor en ese momento el internet. Mi esposa vivía muy lejos, a 800 kilómetros, entonces eran todas cartas. O sea que había que hacer poemas, había que escribir poemas y había que escribir una carta y había que perfumarla y enviarla y rogar que llegara a tiempo, que no pasara el fin de semana en el correo y todas esas cosas, y el día y la hora que ella podía estar disponible, hablar por teléfono, llamarla para poder tratar de estar y que no se nos terminara el crédito del teléfono, para poder hablar todo el mayor tiempo posible, porque teníamos el deseo de conocernos, porque nos interesaba, porque nos preocupaba, porque nos amábamos. Entonces empezaba a crecer ese amor y empezábamos a preocuparnos. Cuando Dios me habla de esta palabra, Dios me pone ese ejemplo y me hace acordar eso. Nosotros preocupábamos por conocernos y por relacionarnos y por cada día más crecer en esa relación, porque íbamos a vivir toda una vida juntos, el resto de nuestras vidas, hasta que Cristo nos venga a buscar juntos, porque esa es la idea. O sea, eso es lo que produce el noviazgo. No es para probar, sino que es para el día de mañana pasar el resto de la vida juntos, ¿no? Entonces Dios me ponía ese ejemplo, cómo uno se preocupaba, cómo uno se preparaba, cómo uno escribía, cómo uno hacía y qué le voy a decir y qué voy a hacer. Y cuando nos podíamos juntar y estar juntos físicamente, podíamos charlar, salir a pasear, caminar, conocernos cada vez más. Entonces Dios me hablaba de esa palabra y me decía que así nosotros debemos ser como iglesia. Como iglesia así debemos ser, como estas vírgenes prudentes que se prepararon para esperar al esposo, que se prepararon para esperar al esposo, que tuvieron aceite extra para poder en su vasija, en su lámpara, el momento que escaseara el aceite, tener para agregarle. Cuando yo era chico, en mi casa nosotros vivíamos, no teníamos electricidad, entonces nos alumbrábamos con candil. Un candil es una botellita que se ponía y se le echaba querosén con una tira de género de algodón. Se le hacía un agujero en la tapa, los famosos frascos de vitamina que nos daban cuando éramos chicos, ese frasco marrón con vitamina con gusto a Coca-Cola. Algunos de mi edad se acordarán de eso. Eso le echábamos querosén, le poníamos un alambrito, lo prendíamos y en la noche alumbrábamos nuestra casa con eso. Y Dios me hacía acordar del candil. Y el candil había que tenerlo preparado, había que tenerlo listo. La mecha, que era artificial, venía una mecha especial, pero había que inventar con lo que había. No había mucho, entonces le poníamos un trapo de jean o un trapo de algodón. Esa era la mecha. Tenía que tener querosén. Teníamos que tener querosén en la botella, ¿sí?, de la lavandina Yudín, con esa íbamos a comprar querosén. Y yo recuerdo que mi mamá cuando chico me mandaba a comprar y yo me entretenía con mis amigos jugando a las bolitas, jugando al trompo, a la mancha, a la escondida. Y cuando se me hacía de noche, me acordaba que tenía que ir a comprar querosén y salía corriendo. Había 2 lugares cerca de mi casa. Había en nuestra ciudad, las cuadras son de 200 metros. Yo tenía 6 años y había una luz en cada esquina. Entonces se ponía oscuro y tenía que ir solo, corriendo, y si el más cercano no tenía, el negocio más cercano no tenía querosén, tenía que ir a 3, 4 cuadras de mi casa y tenía que correr más, y ni hablar si se me perdía esa monedita que era para comprar querosén, porque estábamos en un problema. Iba a volver a mi casa sin querosén. Y eso ocurría cuando yo no tenía la precaución de ir cuando me mandaban, en el momento de día, porque muchas veces llegué sin querosén a mi casa, por no tener la moneda, por haberla perdido o por haber cerrado el lugar. No abrían y no me vendían querosén. Entonces, el querosén que había en ese candil iba a durar
hasta que se terminara. Y a veces era muy poco, entonces había que dormirse más temprano, aparte del reto y de las tiradas de orejas que recibía por no haber hecho lo que tenía que hacer. Y Dios me hablaba de eso, que siempre tenemos que estar preparados, tener abastecimiento de aceite en nuestras vidas. El aceite es la unción que Dios nos da, el aceite es el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Cuando Jesús ponía, por ejemplo, esto, dice que cuando llega el esposo, estas vírgenes se despiertan, se despabilan y empieza a ocurrir todo este movimiento que hay que salir a recibirlo, prepararse, acomodar sus lámparas. No tenían aceite y le pidieron a quienes sí tenían, a las prudentes, y ellas le dijeron no, porque nos va a faltar a nosotras y les va a faltar a ustedes. Vayan y compren a quienes venden aceite. Y mientras ellas salían a comprar aceite, vino el esposo. Y se llevó a las que estaban preparadas, apercibidas. Y dice que las llevó a las bodas y cerró la puerta. Jesús nombra esto, dice que la puerta se cerró. Y cuando las otras vírgenes insensatas, que no habían estado preparadas con tiempo, vienen con el aceite que habían comprado para sus lámparas y ven que la puerta está cerrada, empiezan a golpear la puerta y empiezan a llamar, Señor, Señor. Y dice que les dijo, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces ahí hizo un clic mi corazón y Dios empezó a ministrar el Espíritu Santo en lo más profundo de mi corazón, porque yo le preguntaba, Señor, ¿cómo no las conocés? ¿Cómo Jesús estaba diciendo, no las conozco? Si estaban esperándote, si estaban esperando al esposo, si estaban ahí todas juntas esperando al mismo esposo, a la misma persona. Y cuando el Espíritu Santo me empieza a hablar, por eso les hablaba del candil, de no tener abastecimiento, él dijo, sí, claro, no las conozco porque no sé quiénes son. Señor, pero si eran vírgenes que estaban con sus lámparas esperándote, junto con las otras que sí entraron. Sí, se llenaron de aceite una vez, pero no volvieron por aceite extra. No vinieron a mi presencia para buscar más de mí. No vinieron para conocerme más. No vinieron para estar más en relación conmigo. No vinieron para ver cuál era mi voluntad, cuál era mi deseo, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero que hagan. No vinieron a mí para saber más de mí y aprender más de mí. Por eso su aceite duró hasta antes que yo llegara. Por eso ese aceite duraba hasta antes que llegara el esposo. Porque no estuvieron apercibidas, se llenaron una vez de su presencia, se llenaron una vez de la llenura del Espíritu Santo y después nos volvieron a buscar más aceite. Y Dios me decía, no volvieron por más aceite, no volvieron a estar en mi presencia, nunca más aparecieron. Sabían que había una boda y sabían que tenían que esperar al esposo, pero no estuvieron apercibidas, no fueron prudentes, fueron insensatas, o sea, se olvidaron de mí. La insensatez es el principio del olvido de Dios, se olvidaron de mí. Por eso cuando el esposo llegó, ellas no tenían aceite extra en sus lámparas y tuvieron que salir a buscar. Encontraron aceite, pero no pudieron entrar a la boda, no pudieron estar con ese esposo. Y que cuando golpearon les dijo, no las conozco, no sé quiénes son. Y eso hablaba muy profundo a mi corazón y decía, Señor, ten misericordia de mí, yo quiero que me conozcas, no me quiero quedar afuera. Por empezar, no quiero quedarme afuera sin lámpara en mi aceite, sin lámpara extra. Y Dios me decía eso es porque son las personas que no vinieron más a mi presencia, que no están buscándome, que a veces están en la iglesia, pero no están buscándome, no están tratando de conocerme cada día más, no están preocupándose por creer, por buscarme, por saber qué quiero. Cuando hablaba de cuando estamos de novio, en el noviazgo, cómo nos preocupamos por conocer a nuestra futura esposa, cómo nos preocupábamos por querer saber más de ella y que ella supiera más de nosotros. Eso es lo que Dios me decía, así tiene que ser, tienen que preocuparse por buscar más de mí, más de mi presencia, más de ese aceite fresco, más de esa unción, más aceite para la lámpara, porque el aceite está dentro de nosotros, nosotros somos la vasija y Dios pone el aceite en nuestras vidas, pero esas mujeres, esas vírgenes no volvieron, dice que se olvidaron de Dios. Que se olvidaron de Dios, por eso cuando el esposo vino, ellas se quedaron afuera y cuando golpearon la puerta él dijo, yo no las conozco, no sé quiénes son.
Que nosotros en este tiempo en donde la venida de Cristo está más próxima, nosotros podamos tener en cuenta eso, podamos acercarnos a Dios, podamos buscar más de su presencia, podamos estar en intimidad, podamos meternos en ese lugar secreto para llenarnos de su presencia, porque no es una vez salvo y siempre salvo, no, necesito de Dios todos los días, así como necesito comer todos los días para alimentar mi cuerpo, necesito todos los días llenarme de la presencia de Dios, llenarme de su aceite, llenarme de esa unción, necesito todos los días abastecerme, porque la venida del esposo se puede demorar y yo puedo dormir y podemos cabecear y nos podemos dormir, pero cuando Él venga y se oiga el grito, ahí viene el esposo, podamos salir a recibirle con aceite en nuestra lámpara y no quedarnos afuera. Cuando Dios me hablaba de esta palabra y es lo que Jesús estaba diciendo en ese momento, voy a comparar el reino de los cielos con estas 10 vírgenes, 5 que fueron prudentes, que pensaron, que tuvieron la disponibilidad de pensar y decir: voy a prepararme porque no vaya a ser que pueda ocurrir algo en el transcurso de esta actividad, algo en el transcurso de que el esposo se demore y yo tengo que tener aceite extra para mi lámpara. Porque eran mujeres que sabían cómo funcionaba una lámpara. Eran mujeres que sabían que tenían que tener aceite extra, porque si la noche se hacía larga, tenían que tener para abastecer, porque era lo que los alumbraba. Nosotros prendemos una luz y nos quedamos tranquilos, salvo que se corte o que haya una tormenta eléctrica, pero nos quedamos tranquilos. Puede estar toda la noche, todo el día la luz prendida, que no nos preocupamos. Ellas se tenían que preocupar por tener aceite en su lámpara, por tener abastecimiento, por si el esposo se demoraba. Iglesia, nosotros debemos buscar más de Dios en este tiempo, donde Satanás se está avasallando con todo, donde Satanás está desesperado, por eso es que está tratando de crear leyes, tratando de tergiversar todo lo que Dios creó, tratando de llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque Él está desesperado, porque Cristo viene pronto, porque Él sabe que se aproxima la venida de Cristo. Por eso está haciendo todo esto que está haciendo, todo este caos que está Él creando. ¿Para qué? Para poder capturar, para poder ganar más almas, para poder hacer que más almas se pierdan. No tenemos que ser como estas 5 vírgenes insensatas que se olvidaron de Dios. Tenemos que todos los días acordarnos que necesitamos de Dios en nuestras vidas, que necesitamos su presencia, que yo necesito que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida, que se manifieste en mi vida. El aceite en la lámpara es el símbolo del Espíritu Santo. Él nos da la provisión de aceite necesaria. Si nosotros venimos a su presencia, si nosotros lo buscamos, si nos preocupamos, no hagas como yo hacía cuando niño, que me olvidaba y no teníamos querosén para el candil, no teníamos cómo abastecer y no había y había que hacer todo oscura, inclusive había hasta que comer en oscura porque no había cómo alumbrarse. No había, porque el encargado de abastecer no se había preocupado. Cuando Dios habla a mi vida, a mi corazón a través de esta palabra y Dios me dice: iglesia, nosotros debemos estar preparados porque Cristo viene pronto. No nos podemos olvidar de Él. Él no se ha olvidado de nosotros. Él está atento, pero si yo no lo vengo a buscar, yo no lo vengo a conocer, si yo no me preocupo en estar en intimidad con Él, si yo no le digo: papá, ¿qué es lo que te gusta? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? Venir y conocerlo cada día más. Porque todavía no hemos conocido toda la gloria de Dios en su plenitud. Necesitamos conocerlo, necesitamos presentarnos delante de Él todos los días y decirle: quiero conocerte, porque cuando Él venga, va a venir por nuestras vidas, va a venir por su esposa, va a venir por aquella a quien Él conoce, va a venir a buscar a quien Él conoce. Dice que el esposo llegó al lugar indicado en esta parábola y anunciaron: ahí viene el esposo, salir a recibirle. ¿Con quién se fue el esposo? Con las que conocía, con las que estaban preparadas, con las que tenían aceite extra, con aquellas que habían sido precavidas y que habían esperado lo inesperado. Porque aprendí hace muchos años que debo estar preparado para esperar lo inesperado. Tengo que tener aceite extra en mi lámpara, en una vasija. Tengo que tener mi lámpara llena y aceite extra en una vasija por si se demora, por si me duermo, por si cabeceo.
por si se demora un poco más. Pero cuando Él venga, yo tengo que tener aceite en mi lámpara. Yo tengo que tener presencia de Dios en mi corazón. Yo tengo que saber quién es el que me viene a buscar. Yo tengo que conocerlo. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Buscándolo. ¿Cómo sé qué es lo que Dios quiere? Leyendo la palabra, metiéndome de cabeza, estudiando, preocupándome por conocerlo cada día más, preguntándole, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que haga? ¿Cómo quieres que piense? ¿Cómo quieres que actúe? ¿Cómo quieres que me comporte? Buscándolo. Dice que Moisés se fue al monte y estuvo con Dios cara a cara durante 40 días y 40 noches. Y fue tan la presencia de Dios, tanta la gloria de Dios, que él tuvo que ponerse un velo en su rostro, porque su rostro irradiaba presencia de Dios. Su vida estaba llena de ese aceite. Había sido provisto del aceite del reino de los cielos. Había sido revestido con la presencia y la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, iglesia. Buscar a Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Buscar más de Dios. Aferrarte porque Cristo viene pronto y Satanás no va a perdonar nada. Satanás no va a perdonar nada. Tenemos que modificar, si es necesario, nuestra conducta. Tenemos que modificar nuestra conducta, debemos arrepentirnos, debemos pedirle perdón a Dios, debemos decirle, Señor, perdóname porque me estaba olvidando de ti, porque me había olvidado de quién sos vos. Muchas veces nos preocupamos más por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestros quehaceres, nos preocupamos más por otras cosas que por buscar más de Dios. Porque muchas veces pensamos, bueno, pero si Dios no se va a ningún lado, Dios está, Dios es bueno, claro que es bueno, pero dice que el esposo vino y cinco se quedaron afuera. Y cuando golpearon a llamar, le dijo, de cierto os digo, no las conozco. No sé quiénes son ustedes. Lloraba y decía, Señor, quiero que me conozcas. Quiero que me conozcas, quiero que me reconozcas. ¿Cómo Dios nos puede reconocer cuando nosotros venimos a su presencia? Cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros nos humillamos delante de Él, cuando en nuestro corazón está la actitud de arrepentimiento y de decir, Señor, necesito de tu aceite, quiero tener aceite extra en mi lámpara. No, que una vez recibí la presencia de Dios, fui lleno del Espíritu Santo, hablé en lengua, me gocé, glorifiqué a Dios, salté, me embriagué en el Espíritu y listo, y con eso me basta. No, porque todos los días necesitamos ser llenos de Dios. Todos los días necesitamos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Todos los días necesitamos ser fortalecidos por la presencia de Dios. Todos los días necesitamos que Dios renueve nuestras fuerzas espirituales y físicas. Todos los días necesitamos renovar nuestro pensamiento, renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón. La Biblia dice que el hombre exterior se va gastando, pero el interior día a día se va regenerando. Es lo que tiene que ocurrir en nuestras vidas. Nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo porque es el que nos consagra, nos unge y cuyo poder necesitamos para luchar contra el pecado, contra la seducción, contra todas esas cosas inmundicias del diablo que pone ahora a carta abierta, que no oculta nada, que ahora todo es público, que lo hace todo natural para que las personas crean que está bien, que es moda no buscar tanto de Dios, que no es tan malo no congregarse tanto, que no es tan malo no ayunar tanto, que no es tan malo estar todo el día orando, que no hace falta leer tanto la Biblia. Si tenés tantas cantidades de años en el Evangelio, ya sabes, sí, necesitamos todos los días leer la palabra de Dios, porque Dios nos va a hablar a través de la palabra todos los días. Siempre Dios algo tiene para nosotros. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos enamorarnos cada día más de Dios, porque el esposo viene pronto. Y tenemos que estar apercibidos, tenemos que ser como estas vírgenes prudentes y no llegar a golpear la puerta y quedarnos afuera, porque tan solo nos olvidamos de Dios. Dios tenga misericordia de nuestras vidas si hemos pensado de esa forma o si estamos actuando de esa forma. Y si lo has estado haciendo, este es el momento de que te puedas volver a Dios, a arrepentirte, decirle, Señor, perdóname por haberme olvidado de vos. Perdóname por no haberme arrimado a tu presencia, acercado a tu presencia para conocerte más. He hablado con personas que me dicen, sí, en algún momento voy a volver. No, quédate tranquilo, esa es mi casa.
yo si vuelvo a mi casa. Apúrate, no te demores, porque el esposo puede venir y no va a haber aceite en tu lámpara. No va a haber aceite. Y cuando salgas a buscar y vuelvas a golpear, va a decir: ¿quién sos vos? No te conozco. Tú no dejas entrar a tu casa un desconocido. Si has hecho una fiesta, un cumpleaños, un casamiento, lo que hayas hecho, y viene alguien que no conoces, no lo vas a dejar entrar en tu casa. Le vas a decir: ¿vos quién sos? Yo no te conozco. Vos. No, pero fíjate que yo no te conozco, no sé quién sos vos. Pero mirá que tengo una tarjeta de invitación. Sí, pero yo no sé quién sos vos. No te conozco, no te puedo dejar entrar. Lo mismo va a ocurrir cuando Cristo venga. Si nosotros no estamos en su presencia, si nosotros no lo buscamos, si no hay aceite extra en nuestra lámpara. ¿Estás esperando que ese aceite mengue, que esa lámpara se empiece a apagar? Si esa lámpara se apaga es porque no hay más aceite, porque no hay más presencia de Dios, porque no hay llenura del Espíritu Santo. Y eso va a ser terrible. Y eso va a producir un perjuicio en tu vida de una forma que ni te imaginas. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos acercarnos cada día más a su presencia, estar más metido con Él en este tiempo. Jóvenes, adolescentes, en este tiempo necesitas aferrarte a Dios, necesitas tener aceite extra en tu lámpara. Matrimonios necesitan tener aceite extra en tu lámpara, porque dice que cuando Cristo venga, uno va a estar trabajando, dos estarán trabajando en el campo, uno se va a ir, otro se va a quedar, dos estarán acostados, uno se va a ir, el otro se va a quedar. Que no ocurra eso, sino que haya aceite, presencia de Dios en tu lámpara, en tu vida, para que cuando Él venga te pueda llevar y puedas alcanzar el reino de los cielos, la vida eterna. Y suena duro y suena feo, pero es así. La Biblia dice que es así, que así es como va a ocurrir. Por eso tenemos que estar preparados para cuando Cristo venga. Por eso necesitamos llenarnos más de Dios, llenarnos más de su presencia, llenarnos más de su presencia. Que cuando nosotros lleguemos a sus pies, Cristo sonría al oírnos orar, al escucharnos orar. Que Él sonría al mirarnos, que diga: este sé quién es. Me da alegría que venga a mi presencia. Sé de quién es esa voz, la conozco, porque todos los días viene a mi presencia. Sé quién es el que está orando, sé quién es el que está ayunando, sé quién es el que ha venido, lo conozco. Dios se va a alegrar. Pero si nosotros venimos a su presencia todo el tiempo, si nos presentamos delante de Él, que Él pueda sonreír al vernos, que Él pueda sonreír al mirarnos, que nosotros podamos venir y decir: Señor, necesito aceite extra. No seamos como estas vírgenes insensatas que se olvidaron de Dios, que no les importó. Total, una vez Dios me habló, me llenó, una vez Dios hizo un milagro en mi vida, una vez Dios restauró mi matrimonio, una vez Dios restauró mi familia, una vez Dios me rescató, y nada más nos basta con eso. No vivimos del recuerdo. No vivís de lo que comiste la semana pasada. Todos los días tenés que comer. No vivís del gran asado que te comiste el año pasado en tu cumpleaños. Todos los días debes alimentarte. Todos los días debemos alimentar nuestro cuerpo. Asimismo, todos los días debemos alimentar nuestro espíritu y hacer que crezca y que haya aceite extra. Todos los días necesitamos buscar más de Dios. Necesitamos acercarnos a Él y estar en ese lugar secreto, ante su presencia, conociéndolo más, conociéndolo más. Cuando nos conocíamos con mi esposa y ella podía viajar a nuestra ciudad, ella de Venado Tuerto, yo de San Rafael, nos alegrábamos, nos poníamos contentos, porque íbamos a poder estar tiempo juntos. Y queríamos estar el mayor tiempo juntos, porque decidimos vivir el resto de nuestras vidas uno al lado del otro, hasta que Cristo venga a buscar. Y todos los días una pregunta: ¿y cómo te gusta esto? ¿Y cómo querés esto? ¿Y cómo te gustaría que fuera esto? De la misma forma nosotros tenemos que ser para con Dios. Enamorarnos más de Él, enamorarnos más de su presencia,
Tiene que estar ese deseo en nuestro corazón de forma desesperada, sin que pase un instante, un día, un momento en que venga la presencia de Dios. Tiene que haber ese hambre, esa sed en mi corazón de presencia de Dios, de buscarlo más. Porque te vuelvo a decir, Cristo viene pronto. Y si nosotros no estamos preparados, si tú no estás preparado, puedes quedarte afuera. No seas de esas vírgenes que se quedó golpeando la puerta y que el esposo dijo: no sé quiénes son, no las conozco. Y cuando yo le preguntaba eso a Dios, mi corazón se estremecía mi corazón, porque Dios me dijo: una vez vinieron a mi presencia y nunca más. Se olvidaron de mí. No vinieron a preguntarme qué es lo que yo quería que hicieran. No vinieron a mi presencia a adorarme, a exaltarme, a glorificar mi nombre. No me rindieron culto, no me rindieron alabanza. Se olvidaron de mí. Dios no se olvida de nosotros. Nosotros nos olvidamos de Dios muchas veces. No te olvides de Dios. No te alejes de Él. No te apartes de su presencia. Un año estuve que me olvidé de Dios. Un año sin servirle, sin buscarlo, sin preocuparme qué es lo que Él quería que hiciera, sin honrarlo, sin agradarle. Un año. Y mi corazón se empezó a secar. Hasta el punto de que yo sentí que una mano apretaba mi corazón y mi corazón se empezaba a endurecer. Y en ese instante fue cuando caí de rodillas y le dije: Señor, perdóname, porque te necesito, me estoy secando. Me estoy muriendo espiritualmente. Me estoy perdiendo. Desde que llegué a los pies de Cristo, me aferré a Dios y no dejé de servirle hasta ese instante que ocurrió esa situación. Y por un capricho, por una injusticia según mis pensamientos, por mirar al hombre, me olvidé de Dios. Y dejé de servirle y dejé de buscarlo. Y con el tiempo ya no me interesaba, porque estaba bien. La salvación era garantía. Mi esposa estaba sirviendo a Dios, mis hijas estaban sirviendo a Dios. Yo estaba bien. Yo traía mis diezmos a la iglesia. Pero mi corazón se estaba secando, porque no me había preocupado durante todo ese año de buscar aceite para mi lámpara. Se estaba apagando. Pero Dios tuvo misericordia de mí y me hizo ver y entender que sin Él no soy nada. Sin su presencia yo no soy nada. Sin el Espíritu Santo yo no soy nada. Soy un simple ser humano. Y lo sigo siendo, pero con la presencia de Dios todas las cosas cambian. Todas las cosas cambian. Por eso en este tiempo yo te invito a que tú te aferres a esta palabra y que no te quedes pensando que bueno, que ya va a haber tiempo para buscar a Dios, que ya va a haber tiempo para volver a la iglesia. No, no. Puede ser demasiado tarde. Puede ser demasiado tarde. Te puedes quedar golpeando la puerta y vas a escuchar del otro lado que te van a decir: no te conozco, no sé quién sos. Hey, pero si te estuve esperando, si estuve ahí con las otras 5 que entraron, si estuve buscándote durante un tiempo, si estuve ahí, bueno, me quedé sin aceite en la lámpara, pero fui a buscar. Pero ya es tarde. Vas a venir a buscar de Dios cuando sea tarde.
No esperes a mañana lo que puedes hacer hoy día. No esperes hacer mañana lo que hoy puedes hacer, porque mañana puede ser muy tarde. Mañana puede ser muy tarde. No te estoy hablando de semanas, de meses, de años. Te estoy hablando de mañana. Puede ser tarde. Mañana Cristo puede venir por tu vida. Y si no estás preparado, si no hay aceite, si no hay arrepentimiento, si no hay consagración, si no hay humillación delante de Dios, te puedes quedar. No creas que lo que recibiste hace mucho tiempo significa que eso te garantiza la salvación. No le creas al diablo cuando te dice eso. Crea la palabra de Dios, que Dios es fiel a su palabra. Por eso en este tiempo te invito a que te aferres y a que te preocupes por buscar más de Dios, por buscar más de su presencia. Por experiencia propia aprendí qué es lo que se vive y qué es lo que ocurre cuando uno se aleja de Dios, cuando uno se olvida de Dios. Si te olvidas de Dios, no pretende que Dios se acuerde de ti. No pretendes que Dios te conozca si no has vuelto a su presencia, si no has vuelto delante del Padre, delante de aquel que te dio la vida, delante de aquel que entregó su vida en la cruz para rescatarte, para salvarte. No pretendas que te conozcas si no has estado en su presencia. Por eso en este tiempo, si has dejado de hacer lo que Dios te ha pedido, si has dejado de congregarte, si has dejado de buscar de Dios, si has dejado de orar, si has dejado de ayunar, si has dejado de leer la Biblia, si has dejado de predicar, si has dejado de preocuparte por conocer más a Dios, es hora de que te empieces a ocupar y a preocupar por buscar de Dios. Te lo dice alguien que lo vivió y que la pasó muy mal. Ese año no lo voy a recuperar. No lo voy a recuperar. Pero me preocupé y me preocupo y me ocupo en buscar más de Dios y en conocerlo más. Por eso yo voy a hacer una oración esta mañana. Tú que me estás escuchando por medio del internet, por medio de las redes, te invito a que si te has alejado de Dios te vuelvas a Él. Eso te va a garantizar la salvación de tu alma. Eso te va a traer paz. Eso te va a traer salvación. Eso va a traer paz en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia. Que te aferres a Dios, que lo conozcas. Te invito, y si no lo conoces, te invito a que lo conozcas, que pruebes. No te vas a desilusionar. Él va a cambiar tu vida por completo. Te lo puedo garantizar, lo hizo conmigo. ¿Cómo no lo va a hacer contigo? Recuerda, sé como estas 5 vírgenes prudentes que pensaron, si nos llega a pasar tal cosa, tenemos que tener aceite en nuestras lámparas. Tenemos que estar abastecidas, porque puede demorarse el esposo. Algunos pueden decir, sí, hace más de 2000 años que se viene diciendo que Cristo viene pronto, y no pasa nada. Esta parábola termina diciendo, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, estar atento. No te duermas. No te olvides de Dios. Papá, gracias por tu palabra. Gracias por este momento tan especial, porque tú has hablado a nuestras vidas. Quiero que tú nos perdones si nos hemos olvidado de ti, si nos hemos distanciado de tu presencia, de tu palabra, de tu voluntad. Y que tengas misericordia, Señor, porque queremos conocerte cada día más. Señor, y aquellos que no se han alejado de ti, que no se han apartado, llénalos más de tu presencia, más de tu unción sobre su vida. Y ayúdanos a estar atentos, a poder tener aceite extra en nuestra lámpara. Porque si tú te demoras, podamos tener
cómo reavivar ese fuego en esa lámpara. Bendice, Señor, cada uno de los que ha estado escuchando tu palabra. Sé tu Espíritu Santo obrando en los corazones, en las vidas, trayendo restauración, salvación, en el nombre de Jesús. Papá, queremos que sonrías al mirarnos. Queremos que sonrías al oírnos, que te alegres de nosotros cuando vengamos a tu presencia. Te adoramos, te bendecimos, oh Rey. Te damos gracias por tu infinito amor, porque tú nos adviertes a través de tu palabra que si no estamos aferrados a ti, nos podemos quedar afuera. Líbranos, Señor, de quedarnos afuera. Yo sé que es nuestra decisión. Papá, yo sé que eso depende de nosotros, no de ti, de la decisión que nosotros tomemos. Te ruego que tengas misericordia. Y Espíritu Santo, que te redarguya los corazones, las vidas, para que puedan volverse a ti. En el nombre de Jesús, te alabo, te bendigo, te glorifico. Y ten misericordia, papá, como lo tuviste un día conmigo, ese tiempo que me alejé de ti, que me olvidé de ti. Y que no lo voy a volver a hacer porque sé lo que se vive. Te ruego que tengas misericordia de ellos, como lo tuviste de mí. Y que les des la fuerza, la sabiduría y la gracia para poder levantarse y afirmarse en ti. No importa lo que viviste, no importa la circunstancia, no importa cuál fue el problema que a causa de eso te alejaste de Dios, no importa, no tiene importancia. Te tienes que volver a Él y aferrarte a Él. Y si hay algo que está afectándote y que estás queriendo tomar la decisión de menguar un poco en el servicio, de menguar en esto, no, en el nombre de Jesús no lo hagas, porque eso te aleja de Dios. La insensatez es el principio del olvido de Dios. Y quienes se olvidaron de Dios y no volvieron a recordarlo, sufrieron las consecuencias. Quienes se apartaron de la voluntad de Dios y no obedecieron sus mandamientos, sufrieron sus consecuencias. No seas parte de eso. Aférrate a Él para que puedas salvar tu alma. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias por tu bondad. Gracias, papá, por tu salvación, por tu misericordia. Llénanos con ese aceite, mi Dios. Llénanos con ese aceite. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga.